Gabriel querido, hasta ahora hemos analizado, hemos intentado interpretar 5 preguntas que corresponden al llamado al referéndum. Al referéndum, sí. Nos faltan 2 preguntas que implica la consulta popular. Consulta popular. Gabriel querido, explícame por favor la diferencia entre referéndum y consulta popular. Ok. Bueno, el referéndum se basa porque va a modificar, va a enmendar en realidad. Enmienda significa mejora. Va a enmendar una ley que ya está inscrita en la Constitución y va a hacer cambios. Mientras que la consulta popular va prácticamente a hacer lo que dice su nombre, a consultar realmente para generar o crear una ley. Entonces, las 5 primeras ya son leyes existentes o que se deben enmendar. Okay. Enmendar significa mejorar, no tiene que ser empeorar la situación, obviamente. Okay. Y bueno, y estas 2 vueltas sí son una consulta para saber, como en el caso de las 6 y en el caso de las 7, de hacer cambiamientos. Sí. Y la 6 dice así, pregunta de la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como Ley de Plusvalía, según el anexo 1? El anexo 1 dice: el presidente constitucional de la República deberá enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente para derogar la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, Ley de Plusvalía, en un plazo no mayor de 15 días desde la publicación de los resultados en el registro oficial. Ok, bueno, hay que decir que esta ley, sobre todo, cuando fue inscrita, cuando se la estudió, porque fue una ley bien peleada, que ha costado, sí, sinceramente, no ha sido fácil. Y ahora le estamos pidiendo una consulta para derogarla, pero bueno. Esta consulta busca también derogar esta ley que sirve para evitar la especulación del valor de la tierra y fijación de tributos, ¿okay? Y que fue publicada el 30 de diciembre del 2016. Yo quiero hacer presente una cosa también, porque a veces la gente se hacen, digamos, ideas que no son reales. Bueno, el sector inmobiliario y el sector de la construcción, a la llegada de Correa, tenían utilidades por 180 millones. ¿Ok? Y fue creciendo a medida que fueron pasando los años, que hemos tenido el boom petrolero y todo, hasta llegar en el 2015 a 1.051 millones de ganancias del sector de la construcción inmobiliaria. Decae en el 2016 y todos sabemos por qué. Porque en el 16 tuvimos un terremoto que hizo decrecer la economía del país, el Producto Interno Bruto lo hizo decrecer de 3 puntos. Un semejante desastre natural. Exacto. No. Luego se vino abajo el precio del barril del petróleo y por ende subió el dólar. ¿Qué sucede? Nosotros somos un país que tenemos una economía que depende mucho de los problemas externos por no tener moneda propia. Se llama que la moneda de un país es la soberanía económica. Nosotros no la tenemos, la perdimos. ¿Ya? Y países vecinos, como en el caso de Colombia y de Perú, devaluaron su moneda. Para equilibrar la economía en sus países y poder no perder el mercado internacional. Nosotros no podíamos devaluarla porque no es nuestra. O sea, inclusive Italia no puede hacer nada con el euro. Y es parte del euro. Sí, lo creó Italia, ¿no? Y nosotros no tenemos nada que ver con el dólar. O sea, no podemos hacer nada ante eso. Por este motivo, nosotros hemos sufrido los efectos de una economía que tenía problemas internacionalmente. Si a eso le sumamos el hecho de que hemos prácticamente tenido el terremoto y todos los problemas que ha generado, obviamente el gobierno se vio obligado a bajar un 6% del presupuesto que tenía en obras, y muchas de esas obras son para las empresas privadas, o sea, son las constructoras, ¿no? Entonces, esta ley, que se la ha querido volver perversa, para decir que ha atentado contra la construcción, contra el beneficio,
Es una ley que fue creada y muy bien, porque ha servido para evitar la especulación del suelo. Yo voy a decir una cosa, por ejemplo. Ahora se está inaugurando en Machala, en la ciudad de Machala, el nuevo terminal terrestre de la ciudad. La pregunta es, antes de que se construya ese terminal, ¿cuánto costaban los terrenos en esa zona? ¿Quién los compró y ahora cuánto cuesta? Por haberse hecho una obra pública. Entonces, esa es la especulación del suelo, ¿ya? Ahora, también se ha querido hacer creer que hay un impuesto del 75%, pero no dicen que eso es la ganancia que excede. Obviamente, se aplica solamente para la ganancia extraordinaria. La ganancia ordinaria no paga impuesto, lo que implica que la inmensa mayoría de ciudadanos pagará menos impuestos. Hay una página en el SRI, una calculadora, donde uno puede meter el bien, cuánto cuesta el inmueble y cuánto lo va a vender, a cuánto lo va a vender, y se puede dar cuenta. La primera venta no está inclusive, no tiene ningún tipo de impuesto. Además, no es una ley retributiva que le sirve al Estado para poderse beneficiar de eso, porque las ganancias excedentes no van al gobierno, van a los gobiernos seccionales. La idea es que una persona que va a comprar una casa y obviamente paga, qué sé yo, 100.000 por una casa, que al otro año, obviamente, si no ha hecho mejoras en esa casa, no la puede vender a 200.000. Tiene que venderla a lo que la ley le dice. Entonces, eso es defender a la persona que compra, proteger y evitar que el suelo, obviamente, venga especulado para beneficio. O sea, es una ley que no tiene nada que ver con lo que estaba explicando primero. O sea, creo que esto, igual como sucedió en el 30S, que la policía se sublevó porque le hicieron entender que una ley que los favorecía era contra de ellos y creó lo que era el 30S. Asimismo, esta ley ha venido mal interpretada, perversamente mal interpretada, para hacer creer a la sociedad que por culpa de esto ha bajado el trabajo, ha bajado para todo lo que mueve, tú sabes, todo lo que mueve la construcción. O sea, no, es un gran mercado. Hay que estar atento Sí. en esta pregunta que igual aparentemente nos va a favorecer a la grande mayoría de ciudadanos. Sin embargo, este artículo va a favorecer a pocos, en pocas palabras. Claro. En el momento en que tú haces Y una algunos ley, que ya se han favorecido, porque hay que recordar la vieja perimetral en Guayaquil. O sea, toda aquella gente que está cercana a quienes prácticamente saben, tienen conocimiento y tienen información privilegiada, ellos son los que se benefician. O sea, esta ley al ciudadano de a pie, al ciudadano normal, esto no le afecta absolutamente, lo protege. Ya, esta ley por eso fue tan discutida y ahora estamos prácticamente con una consulta queriéndola derogar. Bueno, tú sabes que este análisis que intentamos hacer así, con todos los instrumentos caseros que podemos tener, es simplemente para poder alargar esta conversación que tenemos entre tú y yo a los amigos. así es. ¿No? A los amigos que nos quieren escuchar, compartirla. No queremos ni ser apasionados por razones. Así es. Sin embargo, utilizando las redes, utilizando esta maravillosa tecnología, Sí. podemos comunicar, compartir nuestro pensamiento con los amigos en el mayor respeto y con todos los límites que podemos tener. Okay, porque yo creo, desde mi percepción, creo que las personas que han decidido votar sí, no le vamos a cambiar de opinión. Yo creo que van a estar más convencidas de aquello. Igualmente para quienes han decidido votar no. Yo creo que ayuda a esa parte de amigos nuestros, inclusive, muchas personas que aún no tienen conocimiento de las preguntas, de los anexos, de las leyes, porque viviendo también fuera del país. ¿Y para quiénes viven? Mira que estamos nosotros haciendo un ejercicio que nos está quitando tiempo. Yo quiero ver qué persona se pone a leer, a escarbar hoja por hoja todo esto. Todas las leyes. Esto es solamente basado todo en la Constitución. Esto nos podemos permitir, si quieres, tú y yo y los amigos que nos acolitan. No es que no trabajamos. No, te estoy diciendo, nos podemos permitir, sí, por este grande altruismo, por el exacto, amor a la patria y obviamente, ¿por qué no? Una consulta popular, más allá de las pasiones, merece toda nuestra atención y por eso nos desgastamos.
Y ahora estamos ya para terminar, Gabri. Pregunta 7 correspondiente a la consulta popular. Me permito de leer. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Ok, bueno, si esta consulta popular hubiese pasado los filtros de la Corte Constitucional y hubiésemos esperado el dictamen, que era cuestión de días nada más, esta pregunta no era necesaria. Simplemente porque, y lo voy a explicar, porque en agosto del 2013, el presidente anterior, obviamente, por decreto, pidió que sea explotado el Yasuní, después de haber intentado y esperado por tantos años a la comunidad internacional para que se manifieste y nos ayude, y porque era justo, porque es algo nuestro. O sea, yo todavía no puedo aceptar que en un país como el mío, donde todavía hay una extrema pobreza, tengamos que dejar nuestras riquezas, sabiendo que todavía tenemos todavía mucho que hacer por toda esta parte de la sociedad que necesita. O sea, es como estar sentados encima de oro y no utilizarlo. Entonces, esto, tranquilamente, el gobierno no necesita hacer una consulta de 60 millones. Basta un decreto presidencial. Es más, voy a decir algo más. Al inicio no se conocía, no se tenía mucha información. Por eso se pensó en 1.000 hectáreas. Pero después, ahora que ya están ahí, ya lo saben, que no se van a afectar más de 300 a 250. O sea, esta pregunta es innecesaria. Y con esto hemos terminado, Gabri. Y ahora yo me pregunto, después de que hemos conversado, seguramente, no sé, queremos declarar el voto, queremos decir, ¿por qué todo esto? Yo voy a repetir, voy a citar a una querida amiga mía, mi querida amiga y hermana, María Martínez. Ella me dice que ella no se preocupa por lo que digan o le digan, porque ella dice, yo siempre sé de qué parte estar y yo sé de qué parte estoy. Mi voto por este referendo y por esta consulta popular, por todo lo que hemos conversado, es un simple no. No. Bueno, yo también pienso que sea así porque para mí la consulta ya es anticonstitucional, no tiene validez. Así que por este motivo yo voto no.